Estamos de vuelta, amables televidentes, con nuestro espacio Una mirada crítica sobre Guatemala en su programa Rochejón, aquí en TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Estamos hablando hoy sobre historia y yo me encuentro acompañada con mucha suerte de tres muy interesantes historiadores guatemaltecos, dos historiadores y una historiadora, que nos ha dicho en el segmento anterior cómo es importante visibilizar el papel de las mujeres en la historia y cómo sí es posible hacerlo desde las mismas fuentes en las que tradicionalmente no se ha hecho la lectura sobre las mujeres, que son obviamente la mitad o más de la población, no solo guatemalteca, sino mundial. Hablando de los sujetos y cómo son tratados por la historia, le queremos introducir la participación de Edgar Esquit, quien ha trabajado historia en los niveles locales en Guatemala, orientando su trabajo hacia ese sujeto que se identifica como el sujeto indígena. Y entonces nosotros queremos preguntarle a Edgar, ¿qué es en ese estudio de lo local lo que él ha visto en cuanto a ese sujeto, que sabemos todos desde la mirada del poder, es un sujeto homogenizado, pero que asumimos que en el trabajo histórico a nivel local vamos a encontrar una enorme heterogeneidad, vamos a encontrar élites y vamos a encontrar una dinámica social quizás para muchos inadvertida. Entonces, Edgar, te preguntamos sobre estos estudios tuyos y sobre qué es lo que estamos encontrando al hacer historia así. Bueno, al hacer historia sobre la población indígena, sobre grupos indígenas, a mí me parece que hay que destacar tres procesos importantes, ¿no? o tres problemas que se afrontan. Uno es la historia presentada como historia general. Otro es la historia como diversidad y más historiográficamente o más analíticamente también, pues la historia de Guatemala que podríamos definirla como historia neocolonial, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me parece que, o bueno, todos sabemos que la historia que prevalece de alguna manera en Guatemala o en muchos otros lugares, en muchos otros países, pues es esa historia general, ¿no? La presentación de la historia como una historia universal. Pero esta formulación de historia universal o de una historia general está vinculada, como decía Gustavo, a la formación de las identidades, ¿no? Ya sea a la formación de una identidad, en este caso nacional, nacionalista, o a la formación de una identidad latinoamericana, digamos si hablamos sobre América Latina. Y entonces, desde estas formaciones de identidades se va construyendo esta historia general, ¿no? Y al construirse, pues muchos otros grupos quedan relegados, quedan invisibilizados, como hemos estado diciendo, las mujeres y en este caso los indígenas, ¿no? Pero además de estos, pues hay muchos otros. Pero generalmente cuando se habla sobre estas historias generales y su vínculo con la identidad, se habla sobre identidades culturales y muy poco se vincula estas formación de identidades con la formación de identidades políticas. Y yo creo que las historias generales y las historias más particulares, las historias locales, también están vinculados con historias, con identidades políticas. Igual la historia de las mujeres. Y este asunto es lo que no se destaca, ¿no? Al hacer estos vínculos entre historia general y formación de identidades. Entonces, las historias nacionales o lo que este historiador indio, Ranajit Guha, ha hablado, por ejemplo, sobre la historia general como una historia estatista, por ejemplo, está vinculado con las identidades políticas que se forman en el Estado, ¿no? Desde el Estado,
y que privilegian los sentidos o los valores del estatismo, en este caso, que serían el individuo, el hombre como el gobernante o el quien dirige a este Estado o la nación, y junto a estos los letrados, ¿no? Entonces, todos los que quedan fuera de esos valores, pues quedan fuera de la historia, ¿no? De la narrativa sobre la historia. Y es en este caso en donde me parece que es importante la cuestión de la historia local, ¿no? O quizás plantearlo primero como la historia como diversidad, ¿no? Y dentro de esto la historia local. A mí me parece esto importante el hacer la historia indígena porque por la formación histórica, ¿no? Colonial que ha tenido Guatemala y esta población indígena también, pues las localidades son ámbitos importantes en esa construcción de las relaciones sociales, ¿no? Y entonces esta construcción de relaciones sociales a nivel local, pues también crean identidades políticas en ese nivel que en muchos sentidos confrontan o negocian o se adaptan a la formación de esas identidades más nacionales o nacionalistas. Y es en ese sentido en donde podemos hablar de que esta historia local es una historia también de relaciones, ¿no? Y tan diversa y tan compleja como cualquier otra forma de historia o cualquier otra historia. Generalmente se ha visto la historia local como la historia aislada, tal vez, ¿no? Y yo creo que el concepto de etnohistoria, de alguna manera, coloca a los indígenas en ese espacio, en ese nivel, ¿no? De ver a los indígenas como minorías. Y yo creo que ahí podemos nosotros hablar también sobre cómo los indígenas son etnizados en este nivel, porque son colocados como minorías y no como entidades que hacen, que mantienen relaciones sociales horizontales y verticales, y entonces el estudio de la historia local nos puede, dependiendo de la metodología que tomemos, ¿no? Y de las perspectivas teóricas que asumamos, pues pueden ser importantes para recuperar la historia de grupos subalternizados como los indígenas y muchos otros grupos. En este marco, en los trabajos que yo he tratado de realizar, pues he observado o he llegado a analizar que la historia de Guatemala la podríamos definir como una historia neocolonial, ¿no? Bueno, ya mucha gente ha hablado en este sentido sobre las historias de los indígenas y su relación con el Estado como historias neocoloniales o colonialismo interno, o también se ha hablado sobre lo poscolonial, ¿no? Entonces, a mí me parece que la historia es la historia indígena en este ámbito o en este momento en que estamos, o durante el tiempo y en este momento en que estamos viviendo, es una historia neocolonial porque por dos razones, digamos, que los podemos plantear en términos generales. Estas dos razones serían que los indígenas en este espacio son colocados como otros inferiores, como unos otros que son inferiores, y por otro lado, los indígenas son definidos, digamos, dentro de una jerarquía, y en estas jerarquías también los indígenas son negados, ¿no? Y son negados en muchos sentidos. Pongamos como ejemplo la primera parte del siglo XX, ¿no? En donde los indígenas no tenían una representación dentro de las municipalidades
como la representación de cualquier, de los ladinos, ¿no? en este nivel. Y eso era legal, es decir, los indígenas tenían que estar en una posición subalterna en este espacio de las municipalidades. Allí, pues yo veo que los indígenas se les niega, ¿no? Se les niega la posibilidad de representarse ellos mismos dentro de la localidad. Y pues como he dicho, los indígenas en este sentido pues también son colocados dentro de una jerarquía sociorracial que define, el lugar subalterno de los de ellos, ¿no? Como los lugares que se les otorga a las mujeres, que se les otorga a muchos otros grupos en estos niveles. Entonces, podríamos decir que estos son como dos elementos importantes en lo que en este momento yo podría definir como historia neocolonial, que por otro lado es un concepto polémico y bastante complejo, pero que desde mi perspectiva sirve, ¿no? para analizar la situación de los indígenas y la relación que tienen con el Estado. A mí me ha parecido muy interesante lo que nos dice Edgar, y hay un aspecto que, a ver si podemos tocarlo rápidamente todavía, que mencionaba sobre la metodología. Depende mucho de la metodología, porque hay una relación en qué estamos diciendo y luego qué otra cosa podemos decir cambiando de metodología, ¿verdad? Y yo le di una revisadita rápida a tu libro reciente, felicitaciones por cierto. Gracias. Y yo veo que tú sos un historiador, pero hiciste trabajo de campo. Entonces, ¿ante qué estamos aquí? Bueno, quizás un primer argumento que uno podría plantear en este caso es que la historia de los subalternos no aparece en los archivos, ¿no? O la historia de los subalternos está en los archivos escrito o mediado por los burócratas del momento. Entonces la tradición oral o la historia oral pues puede ser una herramienta importante, dependiendo del momento en que uno está trabajando también, ¿no? Yo trabajé en el siglo XX, en la historia del siglo XX, y pues la memoria de la gente sobre este siglo está bastante fresca, por decirlo de esta manera. Si querés lo dejamos ahí. Claro. Vamos a un corte, un momentito, y regresamos retomando este último elemento de la intervención de Edgar Schitt.